Hemos visto cómo crear componentes personalizados, pero ahora ha llegado el momento de dotarlos de dinamismo utilizando Switchart y las ventajas de la sintaxis Razor. Para ello vamos a crear una tabla con las novedades de hoy. Vamos a comenzar creando una clase que va a ser nuestro modelo, nuestro foco para poder guardar esas historias. ¿Dónde vamos a poner nuestra entidad? Pues vamos a ponerla aquí en Share, porque en un futuro podríamos utilizar esta misma entidad desde los dos mundos, desde client, desde WebAssembly y desde server. En server, por ejemplo, podríamos crear una API que nos devuelva historias reales que alguien haya añadido y podríamos utilizar esa misma entidad, ese mismo modelo para enviar los datos. Bien, en Share, botón derecho, Add New Item. ¿De qué tipo? Pues de tipo class. Le llamamos History. Aquí vamos a borrar el código que tenemos y vamos a pegar el que ya tengo preparado en el portapapeles. Pegamos y aquí lo tenemos. Fíjense que el código es muy simple, simplemente la clase History con algunas propiedades, title, author, publish, date, category, no tiene más. Esto compila perfecto. Volvemos aquí a la parte de cliente y aquí en cliente, en la página de Today, vamos a poner un poquito de código. Aquí, después de page number, vamos a pegar una lista de historias que ya tenemos también preparada en el portapapeles. Le pegamos aquí y está. Fíjense, es simplemente pues una lista de historias y en cada línea pues una historia que hemos creado, ¿no? Los ángulos tienen cliente. Bueno, estos títulos me los he inventado yo, así que no esperen mucha creatividad en ellos. Bien, simplemente es para poner ejemplos aquí. Bien, ya estamos aquí. Vemos si esto compila. Ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Dice que History no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Porque no hemos puesto el namespace de nuestro proyecto compartido. Como este proyecto lo usaremos en varios sitios, vamos a poner este namespace dentro del import.razor using storage Guardamos y probamos otra vez a compilar. Ahora sí que ha funcionado y el siguiente paso es crear nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí vamos a quitar nuestro párrafo, ya no vale para nada y vamos a empezar con nuestra tabla. Menor que table, aquí, caption, tabla con las novedades de hoy, caption. Ahora, aquí empieza el here de la tabla. Menor que the here y nuestra primera fila, fila de cabecera, menor que tr, mayor que, coma, menor que th, mayor que th, título, menor que th, mayor que autor, coma, menor que th, mayor que. Fecha de publicación y categoría, cerramos el tr y el thread y ahora aquí, the body, el cuerpo de nuestra tabla. Y aquí empieza la magia de Razor. ¿Qué hacemos? Pues vamos a crear un bucle que recorra cada uno de los elementos del array que hemos creado en la sección de código. ¿Cómo lo hacemos? Con un arroba for each, bar history, en histories abrimos llave y seguimos poniendo HTML como si no hubiese pasado nada. Menor que tr, mayor que, menor que td, mayor que, y aquí story title, menor que td, mayor que, arroba history.author, menor que td, mayor que, arroba history.publishdate, pero aquí tenemos que ponerle un formato. ¿Cómo? Con toString, por ejemplo, día, mes, año, la hora, minutos, ya lo tenemos, cerramos el TD y lo último, la categoría, menor que TD, mayor que arroba history.category, se cierra el TR, cerramos nuestras llaves, se cierra el T-body y se cierra la tabla y si lo he hecho bien, esto debería compilar. Compila y vamos a ejecutarlo. Entramos a novedades de hoy y aquí tenemos nuestra tabla. Título, los ángulos tienen clientes, el autor, Eva Artes, fecha de publicación, 28 de febrero, a las no sé cuántas, categoría terror y aquí están el resto de los elementos. Como ven, utilizando Razor es muy fácil mezclar códigos y char y HTML sin ningún tipo de problema y de una forma muy elegante.